Vale, en este vídeo quiero hablar acerca del producto de rotaciones. Pero antes de nada vamos a hacer un pequeño recordatorio. Definíamos las rotaciones, representábamos a las rotaciones con esta letra griega ρ. Y decíamos que si esto era una rotación de centro C y teníamos una recta A que pasaba por este centro C, entonces existían dos rectas B y B'. Por ejemplo, aquí esta recta B, y bueno, tendríamos otra recta B', pero no hace falta, para lo que quiero hacer, no hace falta dibujarla, así que decíamos que existían dos rectas B y B', tales que esta rotación iba a ser igual, bueno, pasando por el centro, esas dos rectas, ¿vale? Entonces esta recta B pasa por C, y tal es que la rotación va a ser el producto de las reflexiones de eje A con eje B y también la reflexión de eje B' con eje A. Pero bueno, esto de aquí ya os digo que no, para lo que quiero hacer en este vídeo no hace falta ponerlo. Entonces definíamos en el fondo a la rotación como el producto de dos reflexiones de ejes A y B que se cortan en un punto C, y ese punto C era el centro de la rotación. Es decir, si yo tengo por aquí un punto, pues primero actúa la reflexión de GB, llevándomelo pues más o menos por aquí, lo llevaría, y después actuaría la reflexión de GA y este punto pues me lo llevaría, no sé, por aquí más o menos. Entonces esta rotación, pues lo que hacía era llevarme este punto a este de aquí, a otro punto situado a la misma distancia de C, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que hacían las rotaciones y así más o menos las definimos y demostramos eso, que para todo recta A que pasa por el centro de la rotación existe otra recta B y otra recta B', las dos pasando por el centro de la rotación, tales que la rotación se va a poder expresar como el producto de la reflexión de GA con cualquiera reflexión de eje B o eje B', ¿vale? Y con las traslaciones hicimos un poco lo mismo. La representábamos con la letra tau, también una letra griega, y decíamos que si esta traslación es paralela a una recta C, entonces para toda recta perpendicular o ortogonal a C, vamos a llamarla A, pues existían otras dos rectas B y también B', que estaría por aquí, pero bueno, para lo que quiero hacer, B' no hace falta, ¿vale? Tal es que bueno, estas rectas B y B' también serían ortogonales a C, y también serían tales que la traslación se podía definir como el producto de la reflexión de GA con el producto de la reflexión de GB y también la reflexión de GB' multiplicada con la reflexión de GA. Pero bueno, esto para lo que quiero hacer en este vídeo pues no hace falta. Simplemente recordar eso, que al final las rotaciones no eran más que el producto de dos reflexiones de ejes que se cortan en un centro, en un punto central, y las traslaciones eran también el producto de dos reflexiones de ejes paralelos, ¿vale? Eso es un poco el recordatorio que quería hacer para lo que vamos a ver ahora. Vale, entonces lo que quiero saber ahora es esto, el producto de rotaciones. Y bueno, me voy a llevar esto un poquito para acá, esto sería como un recordatorio y esto lo dejo por aquí. Entonces, bueno, vamos a decir que sea ρ1 una rotación de centro C1 y sea ρ2 otra rotación de centro C2. Vale, entonces primero vamos a suponer que C1 y C2 son distintos. Vamos a suponer que C1 es distinto de C2, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, tendremos por aquí a C1, una recta que pase por C1 y que corte a C2, ¿vale? Existirá, bueno, pues estos dos puntos son distintos, hay una recta que pasa por ellos, ¿no? Esto era todo axiomas del capítulo 2. En la axioma 2, ¿no? Por dos puntos distintos pasa una única recta. Entonces tenemos esto de aquí. También sé que para cualquier recta, vamos a llamar a esta recta A, para cualquier recta que pasa por C1, por el centro de la rotación 1, existe otra recta B, vamos a decir
que B es esta recta, ¿vale? Existe otra recta B, tal que ρ1 es igual a la composición de o el producto de las reflexiones de eje A con eje B, ¿vale? Esto es un poco lo que hemos visto aquí arriba, ¿no? Y también perdón, como esta recta A pasa por el centro de la rotación 2, pasa por C2, entonces también existe otra recta, vamos a decir C, ¿vale? Más o menos esta de aquí, otra recta C. Bueno, como estoy llamando a C esto, vamos a decir otra recta B', ¿vale? Bueno, pues tal que ρ2 es igual a la composición de las reflexiones de eje B' con eje A, ¿vale? Entonces, si ahora yo multiplico ρ1 por ρ2, pues esto va a ser igual a ρb, perdón, sigma A, sigma B, sigma A, y aquí tendré sigma A, sigma B'. Y al final aquí me va a quedar sigma B, sigma B'. Y entonces, fijaros, voy a tener que el producto de estas dos rotaciones va a ser el producto de dos reflexiones con ejes que se cortan en un punto C. Y por tanto, esto de aquí va a ser ahora una rotación de centro C, ¿vale? Entonces tendríamos eso. Pero hay otra posibilidad. Existe la posibilidad de que estas rectas B' y B no se corten. Y si no se cortan y además pasan por dos puntos distintos, tienen que ser paralelas, ¿vale? Entonces la otra posibilidad pues sería, bueno, pues por aquí tendríamos a C1, ¿vale? Por aquí C2. Y ahora tenemos rectas, que las rectas B y B', que sabemos que existen porque para cualquier recta que pase por C1 existe una recta B, tal que la reflexión de eje B con eje A, el producto de estas dos reflexiones, pues va a ser igual a la rotación en ρ1, que tiene como centro C1, ¿no? Entonces vamos a decir que esta recta es esta de aquí, y esta es la recta B, y igual que antes tenemos que ρ1 es el producto de estas dos reflexiones. Pero vamos a suponer ahora que la recta B', como he dicho antes, pues no corta a B. Es esta de aquí y es paralela. B'. Y también tendríamos que esta rotación también es el producto de estas dos reflexiones. Y ahora tendríamos que ρ1 por ρ2 sería igual ρb, otra vez lo mismo de antes, ¿no? Y esto al final sería el producto de estas dos reflexiones. Pero ahora, fijaros que ρ1 por ρ2, ¿vale? El producto de las rotaciones va a ser el producto de reflexiones con ejes paralelos, ¿vale? Por tanto, como este producto es de dos reflexiones con ejes paralelos, esto ahora es una traslación. Y es una traslación paralela a esta recta, a la recta. Es decir, que esta traslación deja invariante a la recta A y a cualquier recta que sea paralela a A, ¿vale? Entonces, bueno, estamos empezando a escarbar un poquito, ¿no? En el producto de rotación. Estamos viendo qué pasa cuando C1 es distinto de C2. Bueno, pues lo que puede ocurrir es que el producto de las dos rotaciones sea una rotación de centro C, o el producto de las dos rotaciones sea una traslación una traslación, ¿no? Vale. Ahora vamos a ver qué pasa con la conmutatividad cuando C1 es distinto de C2. Entonces, bueno, supongamos que tenemos que ρ1 es una rotación de centro 1, ρ2 es una rotación de centro 2 y además, bueno, pues vamos a suponer todo lo mismo, ¿no? Lo voy a volver a copiar para tener claro qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Tenemos esto y también tenemos, tenemos esto de aquí, que C1 es distinto de C2. Y queremos ver si ρ1 por ρ2 es conmutativo, es decir, queremos ver si ρ1 por ρ2 es igual a ρ2 por ρ1, ¿vale? Queremos averiguar esto. Bueno, la verdad es que es falso, entonces cuando sospechamos que algo no se cumple y queremos demostrar que no se cumple, es decir, sospechamos que esto es falso, ¿vale? Que son distintas, entonces lo que podemos hacer es suponer esto de aquí,
¿vale? Y ver si llegamos a una contradicción. En ese caso, pues habremos demostrado por reducción al absurdo. Entonces, vamos a suponer que ρ1, ρ2 es igual a ρ2 por ρ1. Y además, bueno, pues además tenemos esto, ¿no? Entonces, bueno, fijaros, tendremos que ρ1 evaluar C2 en ρ1, pues como C2 es el centro de esta rotación, ese entonces es el único punto fijo de esta rotación, entonces esto al final va a ser como ρ1, ρ2, C2, ¿vale? Porque esto es igual a C2. Pero como estamos suponiendo que se cumple la conmutatividad, entonces esto sería como ρ2, ρ1 de C2. Ah, pero entonces nosotros tenemos que este punto de aquí, la imagen de C2 bajo la rotación 1, es fijo bajo la rotación 2, porque tenemos que al evaluar este punto bajo la rotación 2 nos devuelve el mismo punto. Pero el único punto fijo que tiene la rotación ρ2 es C2. Por tanto, tendríamos que ρ1 de C2 es igual a C2. Pero también el único punto fijo, bueno, ahora C2 sería un punto fijo bajo la rotación 1 y el único punto fijo que tiene la rotación 1 es C1. Por tanto, ahora tendríamos que C1 es igual a C2, pero ya hemos llegado a la contradicción, ¿vale? Por tanto, esto de aquí es distinto. Si C1 es distinto de C2, entonces el producto de las dos rotaciones no es conmutativo. Ahora falta ver qué pasa si C1 es igual a C2, ¿vale? Bueno, esto me lo he llevado por aquí, es un poquito la estructura de la demostración, sería esto de aquí. Bueno, pues otra vez vamos a suponer esto, que ρ1 es una rotación de centro 1, ρ2 es una rotación de centro 2, y ahora tenemos que C1 es igual a C2. Bueno, pues vamos a ver que entonces el producto de las rotaciones va a ser otra rotación. Va a ser otra rotación de centro igual a C1 o C2, porque son iguales, vamos a llamarlo C simplemente. Entonces, vamos a ver que el producto de estas dos rotaciones es una rotación con el mismo centro. También vamos a ver que el producto de estas dos rotaciones es conmutativo. Y no solo eso, sino que vamos a ver además que el conjunto que contiene a todas las rotaciones que comparten un mismo centro, pues es un grupo, tiene estructura de grupo cuando a ese conjunto le añadimos la aplicación identidad. Entonces, bueno, va a ser un vídeo un poquito largo. Entonces, bueno, fijaros, tenemos que ρ1 de ρ2, al evaluar este punto C, en este producto, bueno, pues esto sería como ρ1 de C, porque C es el centro de la rotación 2, pero también C es el centro de la rotación 1, y por tanto esto es igual a C. Es decir, que C sería un punto fijo bajo esta isometría de aquí, ¿vale? Es decir, C es fijo bajo ρ1, ρ2, ¿vale? Ahora vamos a ver que C es el único punto fijo. Vamos a suponer ahora que tenemos una que es distinto de C. Entonces, si A es distinto de C, yo tengo que ρ1 de... Perdón, voy a empezar por ρ2. ρ2 de A es distinto de C. Obviamente, ¿no? Porque tenemos que esto es una biyección, tenemos que ρ2 de C es igual a C, y entonces si A es distinto de C, la imagen de A bajo ρ2 es distinto de C, porque esto al ser una biyección es inyectivo, ¿no? Vale. Pero entonces yo tendré que ρ1 de ρ2, bueno, ρ1, ρ2 de A, perdón, porque me estoy equivocando, porque no tengo que hacerlo con este centro C. Claro, claro, sí. Si A es distinto de C, entonces ρ2 de A es distinto de A, ¿vale? Sí, vale, perdón porque me estaba equivocando en la estrategia para demostrar. Tengo que demostrar que ρ1 de ρ2 de un punto que es distinto de C, bueno, es decir, tengo que demostrar que C es el único punto fijo. Entonces, tengo que demostrar que ρ1 de ρ2 de A
es distinto de A, ¿vale? Entonces, bueno, voy a intentar ir por reducción al absurdo a ver si me sale. Entonces voy a suponer que es igual. Entonces tendría que ρ2 de A es igual a ρ a menos 1, 1 de A. Pero claro, entonces, si ahora evaluamos otra vez esto, entonces esto sería como ρ1 de ρ a la menos 1 de A. Pero esto sería A. Y por tanto, A sería igual a C. Pero hemos supuesto que A es distinto de C, llegando a una contradicción. Entonces, bueno, esta parte de aquí sería, vamos a suponer que A es distinto de C y ρ1 por ρ2 de A es igual a A. Entonces tendríamos esto de aquí y ahora, vamos a continuar por aquí abajo, tendríamos esto de aquí, llegando a una contradicción. Por tanto, si A es distinto de C, entonces ρ1 por ρ2 de A es distinto de A. Es decir, que A no sería un punto fijo bajo esta isometría y por tanto el único punto fijo de esta isometría sería C. Eso quiere decir, si se cumplen estas dos cosas, si el único punto fijo de una isometría es un punto C, entonces esa isometría por definición es una rotación de centro C. Por tanto tenemos que ρ1, ρ2 es una rotación de centro C. ¿Vale? Bueno, con esto lo que hemos demostrado es que el producto entre dos rotaciones de centro C, ρ1 y ρ2, vuelve a ser otra rotación de centro C, ¿vale? Y por tanto, el producto o la composición de rotaciones que comparten un mismo centro, pues es una operación interna, nos devuelve otra rotación que comparte ese mismo centro. Además, ya se demostró que en las isometrías es un grupo y por tanto cumple la propiedad asociativa. Entonces, si las isometrías cumplen la propiedad asociativa y tenemos que ρ1 y ρ2, las rotaciones son isometrías, entonces las rotaciones también cumplen la propiedad asociativa. Es decir, si tenemos que ρ1, ρ2 y ρ3 son todas rotaciones de centro C, entonces tenemos que ρ1 por ρ2, ρ3 es igual a ρ1, ρ2, ρ3, ¿vale? Es decir, se cumple la propiedad asociativa también. Pues debido a que las rotaciones son isometrías y las isometrías son un grupo y por tanto cumplen la propiedad asociativa. Además, bueno, pues si al conjunto de las rotaciones le añadimos la identidad, pues obviamente entonces tenemos un elemento neutro, ¿vale? Me estoy quedando sin hoja, espera, voy a ampliar un poco la hoja. Vale, espera, para tardar menos voy a hacer esto. Vale, creo que ahora sí va a haber espacio. Uy, vale. Bueno, como os decía, si definimos R sub C como el conjunto de las ρ isometrías del plano, tales que ρ es una rotación de centro C, o ρ es igual a la identidad, es decir, le añadimos a este conjunto la identidad, entonces tenemos un elemento neutro, ¿verdad? Dentro de este conjunto tendríamos el elemento neutro identidad, ¿vale? Entonces tendremos que, bueno, no se para, bueno, RC tiene un elemento neutro, que sería la identidad, ¿vale? Y por último falta ver que para cualquier isometría que pertenece a este conjunto, pues tenemos un inverso, tenemos un simétrico. Bueno, inverso, ¿no? Tenemos una isometría inversa, que también está dentro de este conjunto. Entonces, bueno, esto ya es un poco más difícil. Fijaros, si tenemos que ρ es una isometría de una rotación de centro C, si pertenece a este conjunto, y además tenemos que ρ de x es igual a x, pues esto es equivalente a decir que ρ a la menos 1 de x es igual a x. Pero esto se cumple si solo si x es
es el centro, es C, ¿no? Porque el único punto fijo bajo la rotación es el centro. Entonces, esto se cumple si y solo si x es igual a C. Pero entonces esto también se cumple si solo si x es igual a C. Y por tanto, tendremos que esta de aquí también es una rotación de centro C. Bueno, sería si P pertenece, bueno, si ρ pertenece a este conjunto menos la identidad. ¿Vale? Entonces tendríamos esto de aquí. Y esto sería también hacia el otro lado. Y aquí también tendríamos otra equivalencia. Tendríamos que ρ a la menos 1 pertenece a este conjunto menos la identidad. ¿Vale? Entonces, bueno, de esta forma demostramos que para cada rotación que hay en el conjunto de las rotaciones de centro C, tenemos un inverso. Vale, pues ya tenemos todo para decir que este conjunto es un grupo, porque tenemos que el producto de rotaciones es una operación interna. Tenemos que cumple la asociatividad, eso donde lo teníamos, por aquí. Tenemos que hay un elemento neutro, ¿vale? Cuando le añadimos la identidad al conjunto de las rotaciones de centro C, pues ya tenemos un elemento neutro. Y además, por cada rotación distinta de la identidad, tenemos un inverso, y la identidad también tiene su inverso. Entonces, todos los elementos de este conjunto tienen un inverso. Por tanto, es un grupo. Por tanto, tenemos que esto de aquí es un grupo, tiene estructura de grupo. Ahora vamos a ver que tiene también estructura de grupo abeliano, porque se cumple la conmutatividad. Entonces, bueno, esto también es un poquito difícil. Bueno, en primer lugar, supongamos que tenemos una rotación de centro C, que pertenece a este conjunto, ¿no? Por tanto, supongamos también que A es una recta que pasa por C y otro punto P, por ejemplo, del plano, donde, bueno, pues C y P pues son puntos que pertenecen al plano. Entonces ya veíamos que para cada recta que pasa por el centro de una rotación, pues existían otras dos rectas que también pasaban por el centro de la rotación, que me permitían descomponer la rotación en el producto de reflexiones de ejes, la recta A y otra recta que pasa por el centro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que esta rotación se va a poder descomponer. Bueno, si queremos ponerlo todo, existen dos únicas rectas, B y B', pertenecientes al plano, tales que la rotación es igual a estas composiciones de aquí. Esto sería una B'. Entonces, bueno, tendríamos que la inversa de ρ, pues sería la inversa de esto de aquí. Pero las reflexiones son involutivas, es decir, coinciden con su inversa. Por tanto, esto sería simplemente sigma B, sigma A. Y de aquí saco que sigma B, pues es igual, pues si multiplico aquí sigma A y aquí sigma A, pues me queda que es igual a la inversa de ρ por sigma A. Pero entonces, si ahora sustituyo aquí sigma B, yo tendré que esto será sigma A. Ahora donde pone sigma B pongo esto de aquí y sigma A. Ahora, entonces fijaros que para cualquier rotación de centro C, yo puedo descomponer esta rotación de la siguiente manera, ¿vale? Para toda recta A que pasa por este centro. Toda rotación de centro C pues va a ser igual a la composición de una reflexión de eje, la recta que pasa, una recta cualquiera que pasa por ese centro, con la inversa de la rotación. Esto es lo mismo que decir que cualquier rotación de centro C es congruente con su inversa. ¿Congruente o cómo era eso? Espera, que ahora no me acuerdo, un segundo. ¿Semejante? Ahora no me acuerdo, creo que era semejante. Vamos a ver. Conjugadas, es decir, sí, conjugadas, que no me acordaba de la palabrita. Cualquier rotación de centro C es conjugada, bueno, cualquier rotación de centro C y su inversa, que también pertenece a este conjunto, pues son conjugadas, ¿vale? Bueno, pues tenemos esto. Bueno, ahora supongamos ρ1 y ρ2,
son rotaciones de centro C. Entonces, por lo que hemos visto aquí, tendremos que ρ1 será como sigma A, ρ1 a la menos 1, sigma A, y ρ2 será igual también a sigma A, ρ2 a la menos 1, sigma A, donde A es una recta que pasa por el centro. Y sigma A pues es la reflexión de G, esa recta A. Pero entonces, vamos a seguir por aquí abajo, tendré que ρ1 por ρ2, pues será esto por esto de aquí. Es decir, tendremos sigma A, ρ1 a la menos 1, ρ2 a la menos 1, sigma A, me he saltado un pequeño pasito en el que multiplicamos esto por esto, que es igual a la identidad, porque es involutiva, ¿no? Pero claro, esto sería como sigma A, ρ2, ρ1 a la menos 1, sigma A, donde esto de aquí es otra rotación de centro C. Ah, pero si es otra rotación de centro C, entonces es conjugada, la inversa de esta es conjugada con su inversa. Ah, pero entonces esto es ρ2, ρ1, ¿vale? Y por tanto es conmutativo el producto de rotaciones, ¿vale? Bueno, pues esto quiere decir que para cualesquiera dos rotaciones de centro C que coja de este conjunto, pues el producto es conmutativo. Bueno, obviamente si alguna de estas, bueno, aquí tendría que haber puesto menos la identidad y aquí también tendría que haber puesto menos la identidad, ¿no? Sí, ¿vale? Obviamente si alguna de estas dos es la identidad o las dos son iguales a la identidad, también se cumple la conmutatividad, ¿vale? Por tanto, al final tenemos que este conjunto, el conjunto de las rotaciones de centro C junto con la identidad, es un grupo abeliano porque cualesquiera dos elementos de este conjunto, junto con el producto, la operación composición, ¿vale? Que lo estoy llamando producto todo el rato, o multiplicación, pero en realidad es una composición de aplicaciones. Pues este conjunto, junto con la operación composición de aplicaciones, cumple la propiedad conmutativa. Por tanto, también es un grupo abeliano. Tendremos que RC es un grupo abeliano. Vale, por último, para completar un poco la teoría del libro, vamos a demostrar lo siguiente. Si tenemos que para algún punto del plano y dos cualesquiera rotaciones que pertenecen a este conjunto, tenemos que la imagen de ese punto bajo esas rotaciones son iguales, es decir, tenemos dos rotaciones que pertenecen a este conjunto. Tenemos un punto X que pertenece al plano, pero este punto X además es distinto del centro de las rotaciones. Y además tenemos que ρ1 de X es igual a ρ2 de X. Entonces, lo que vamos a demostrar es lo siguiente, que ρ1 es igual a ρ2. Vale, entonces sea A una recta que pasa por el centro de la rotación y por este punto X. Entonces, bueno, tendríamos que ρ1, ρ2 a la menos 1 de X, pues sería igual a ρ2 a la menos 1 de ρ1 de X. Debido a que el producto, a que esto es un grupo abeliano y por tanto es conmutativo este producto de aquí. Pero entonces tendríamos que esto sería como ρ2 a la menos 1 y fijaros que ρ1 de X es ρ2 de X, entonces aquí tendríamos ρ2 de X. Pero claro, ρ2 a la menos 1 compuesta con ρ2 es la identidad, esto es la identidad y esto sería X. Y además tendríamos que ρ1, ρ2 a la menos 1 de C. Bueno, pues tenemos que C es el centro de esta rotación de aquí. Tenemos que ρ2 a la menos 1, pues es otro elemento que está dentro de este conjunto, el conjunto de rotaciones de centro C, o es la identidad. En cualquier caso, en la imagen de C bajo esta aplicación sería C. Entonces esto sería ρ1 de C. Y lo mismo pasa, C es el centro de la rotación ρ1, o ρ1 es la identidad, y por tanto esto es igual a C.
Por tanto, tenemos que esta isometría de aquí fija 2 puntos de esta recta A. Y cuando una isometría fija 2 puntos de una recta, entonces tenemos que esa isometría es igual a la identidad, o esa isometría es la reflexión de eje A, ¿no? Entonces tendremos que ρ1, ρ2 a la menos 1 es igual a la identidad, o bien ρ1, ρ2 a la menos 1 es la reflexión de eje A. Ahora fijaros, si tenemos que ρ1, ρ2 a la menos 1 es una reflexión, entonces tendríamos que todos los puntos de esta recta A serían fijos bajo esta isometría. Y también los puntos de las rectas... Bueno, no, serían los únicos puntos fijos, los de la recta A. Pero claro, esto de aquí, al final es un conjunto, perdón, al final es un elemento de este conjunto. Por tanto, esto de aquí, o bien es la identidad, o bien es una rotación. Si es la identidad, entonces no puede ser igual a una reflexión, obviamente, ¿no? Y si es una rotación, tampoco puede ser igual a una reflexión, porque las rotaciones solamente dejan a un punto fijo y las reflexiones dejan a una infinidad de puntos que están sobre una recta fijos. Entonces tampoco podría ser. Entonces, en ningún caso, esto se puede cumplir. Es decir, esto no se cumple. Y si esto no se cumple, lo que se está cumpliendo entonces es esto. Tendríamos que ρ1 por ρ2 a la menos 1 es igual a la identidad. Pero entonces, de aquí ya llegamos a que ρ1 es igual a ρ2. ¿Vale? Es decir, llegamos aquí a este destino de aquí, que era lo que queríamos demostrar. Bueno, pues esto sería toda la teoría que quería ver en este vídeo acerca del producto de rotaciones. Así que nada, con esto lo dejo, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.